Fíjense, finales de los años 40. Algo va terriblemente mal en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y nadie tiene ni idea de por qué. Estaban metidos de lleno en un misterio, uno de vida o muerte. Y es que sus pilotos, que ojo, estaban entre los mejores del mundo, se estaban estrellando a un ritmo que era, sinceramente, alarmante. Y no era cosa de un modelo de avión en concreto, ni de un escuadrón específico, no. El problema era sistémico, mucho más profundo, y los accidentes, pues ocurrían con una frecuencia que daba miedo. Imagínense la situación, la urgencia. 17 accidentes en solo 24 horas. Los ingenieros, los altos mandos, estaban desesperados. Lo investigaron todo, de verdad. El entrenamiento de los pilotos, posibles fallos mecánicos, de todo. Y nada, no encontraban ninguna respuesta. Y entonces, un joven investigador, un tal Gilbert Daniels, descubrió la verdad. Una verdad tan rara, tan contraintuitiva, que al principio nadie se la creyó. Resulta que el problema no eran los pilotos, ni los aviones. Era la propia idea del promedio. La cabina estaba diseñada para un cuerpo promedio que, después de medir a más de 4.000 pilotos, se dieron cuenta de que no se ajustaba a ninguno de ellos, literalmente a nadie. Esta conclusión del teniente Daniels es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Y es que demostró que al diseñar para un promedio que no existe, las fuerzas aéreas habían creado un sistema peligroso para todos. Y ojo, que este problema va mucho, pero que mucho más allá de las cabinas de los aviones. Claro, aquí la pregunta es, ¿de dónde sale esta idea de que el promedio es lo ideal? Porque, a ver, no siempre hemos pensado así. Es una idea sorprendentemente moderna, casi como una superstición científica que acabó moldeando nuestras escuelas, nuestros trabajos, nuestra sociedad entera. Pues todo empezó en el siglo XIX con Adolphe Quetelet, un astrónomo, que se puso a aplicar métodos estadísticos a la sociedad y se inventó lo del hombre promedio, como si fuera un ideal, ¿no? Para él, si te desviabas del promedio, eras un error. Luego llegó Sir Francis Galton, que estaba obsesionado con las jerarquías. Él usó las estadísticas no para buscar el ideal, sino para clasificar a la gente, de mejor a peor. Y esta manía por clasificar y por la eficiencia, pues llegó a su punto álgido a principios del siglo XX, con Frederick Taylor. Este hombre llevó estas ideas a las fábricas, creando un sistema que trataba a los trabajadores como si fueran piezas intercambiables, estandarizando cada movimiento para el supuesto trabajador promedio. Y de ahí, claro, esta mentalidad saltó rápidamente a las escuelas. Pero, un momento, ¿y si toda esta forma de ver el mundo es, en el fondo, un error? El autor Todd Rose dice que sí, que lo es, y propone una alternativa que se basa en 3 principios de la individualidad. Y su perspectiva es muy potente, porque él mismo fue una víctima de este sistema del promedio. A Ross lo etiquetaron como un fracaso escolar, un estudiante por debajo de la media, y sin embargo acabó siendo profesor en Harvard. Ahí es nada. Su propia vida demuestra que el sistema del promedio fue incapaz de medir su potencial real. Su trabajo se basa en una idea que es bastante radical. Para entender a una persona, el promedio no es que sea inútil, es que es perjudicial. El primer principio es el de la irregularidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el talento nunca es una línea recta, nunca es unidimensional. Pensemos, por ejemplo, en nuestro propio cuerpo. No hay nadie que sea promedio en altura, en peso, en longitud de brazos, todo a la vez. Siempre somos una combinación única. Pues con el talento pasa exactamente lo mismo. Reducirlo a una sola nota, como el coeficiente intelectual o una evaluación de desempeño, es ignorar por completo cómo somos en realidad. Venga, una pregunta con trampa. El sistema del promedio nos diría que son igual de inteligentes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si miramos sus perfiles un poquito más de cerca? Y aquí está la clave. Aunque la puntuación media es la misma, sus perfiles de talento son como la noche y el día. Esto es justo lo que Todd Rose llama el principio de irregularidad. La mujer A tiene un vocabulario genial, pero se le dan fatal los puzzles. La mujer B, todo lo contrario. A ver, ¿a cuál contrataríamos para un trabajo de comunicación? Y para uno de ingeniería. La puntuación de 103 por sí sola no nos dice nada útil. Es en esa irregularidad, en ese perfil único, donde está su verdadero valor. El segundo principio es el del contexto. Y este desafía esa idea que tenemos de que existen rasgos de personalidad fijos, como ser introvertido o extrovertido. En realidad, nuestro comportamiento depende muchísimo de la situación. Todos tenemos lo que se llama una firma si entonces única. Por ejemplo, si estoy con mis amigos de toda la vida, entonces soy extrovertido. Si estoy en una reunión de trabajo súper formal, entonces soy más reservado. No es que seamos una cosa o la otra, nuestro comportamiento es el resultado de una interacción con el entorno. Esto lo cambia todo, incluso cómo entendemos estudios tan famosos como el test de la golosina. Antes se pensaba que medía la fuerza de voluntad, algo innato, pero no.
Investigaciones más recientes demostraron que el factor clave era el contexto, el entorno. Los niños que estaban en un ambiente donde los adultos cumplían sus promesas esperaban mucho más. No era una cuestión de un rasgo interno, sino de confianza en la situación. Y esto nos lleva directos al tercer principio, el de las vías. El sistema del promedio nos vende la idea de que hay una única escalera hacia el éxito. Vas a la universidad a los 18, te gradúas a los 22, consigues un ascenso a los 30, ya saben. Pero la realidad es que hay infinitas vías para llegar al mismo sitio. No existe un camino único y normal. El camino que para una persona es el más rápido, para otra puede ser un desastre. El éxito es más como una red de posibilidades, no una escalera rígida. Vale, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿funciona en el mundo real? Pues la respuesta es un sí rotundo. De hecho, algunas de las empresas más exitosas del mundo ya están aplicando estos principios, muchas veces sin ni siquiera saber que lo están haciendo. Pensemos en Costco. En un sector famoso por sus bajos salarios y su altísima rotación de personal, Costco va completamente a contracorriente. Paga a sus empleados salarios muy por encima de la media y fomenta que cada uno se desarrolle a su manera. No encasillan a la gente. Más del 70% de sus directivos empezaron en puestos de base, como reponedores o cajeros, y desde ahí se forjaron su propio camino dentro de la empresa. Y que nadie piense que esto es caridad, ¿eh? Es una estrategia de negocio brillante. Miren este dato. La tasa de rotación en Costco después del primer año es de solo un 6%. Un 6%, comparado con el 40% de sus competidores. El coste de estar contratando y formando gente nueva constantemente es brutal. Al invertir en la individualidad, Costco se ha convertido en un gigante súper eficiente y rentable. Otro ejemplo que me parece fascinante es Morningstar, la mayor procesadora de tomates del mundo. Allí no hay jefes. ¿Cómo se lo quedan? Cada empleado redacta su propia misión personal y responde ante sus compañeros. Esto les permite adaptar sus roles a sus talentos, a sus irregularidades y al contexto, lo que fomenta una cultura de innovación constante que viene desde abajo. Entonces, y este es el punto clave de todo esto, si aceptamos estos principios, nuestra idea de lo que es justo, de lo que significa la oportunidad, cambia por completo. Volvamos a la historia del principio, la de los pilotos. La solución de las fuerzas aéreas no fue buscar pilotos promedio, sino crear sistemas que se pudieran ajustar. Asientos, pedales, todo móvil, para que se adaptaran a la individualidad de cada piloto. Y gracias a eso, personas como Kim Campbell, cuyo cuerpo no encajaba en el diseño promedio, pudieron convertirse en pilotos de élite. El sistema se adaptó a la persona, y no al revés. Esto nos lleva a una distinción fundamental. Llevamos mucho tiempo luchando por el acceso equitativo, que es la idea de que todo el mundo tenga la misma oportunidad de competir en un sistema estandarizado igual para todos. Pero el verdadero objetivo debería ser el ajuste equitativo, es decir, la idea de que los sistemas deben ser lo bastante flexibles como para que cada individuo pueda alcanzar su potencial. La primera opción valora el sistema, la segunda valora al individuo. La diferencia es enorme. Esto resume perfectamente la idea central del autor, de Todd Rose. Él nos dice que el camino a la excelencia no pasa por ser una versión un poco mejor del promedio. No, consiste en descubrir y en cultivar aquello que nos hace únicos. El problema es que nuestro sistema actual, con su obsesión por la estandarización, a menudo nos obliga a esconder nuestra individualidad en lugar de desarrollarla. Y con esto nos quedamos con una pregunta final. Hemos visto cómo diseñar para el individuo salvó vidas de pilotos y ha impulsado empresas de un éxito brutal. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto talento, cuánta innovación, cuánto potencial humano estamos desperdiciando cada día por seguir aferrados a esta tiranía del promedio?